Bien, hermano, que Dios le bendiga. Bueno, no esperaba que estuviéramos tan pocos, pero hoy, hermanos, he venido con la intención de poder abordar un tema muy importante, un tema que probablemente quizás ustedes nunca lo hayan escuchado, o tal vez sí, pero es un tema bastante importante y hoy quiero que nosotros hablemos acerca de la importancia del griego. La importancia del griego y cómo nos puede ayudar para comprender el Nuevo Testamento. Un tema bastante interesante y tal vez ustedes se pregunten, bueno, hermano, ¿y usted por qué quiere hablar acerca de esto? ¿Y cuál es la importancia entonces de que nosotros podamos comprender el griego, el idioma griego? Bueno, en primer lugar quiero mencionarles que la importancia del griego no radica en el número de personas que lo utilizan. Tal vez hoy ustedes digan, bueno, hermano, pero hoy todos ocupamos el teléfono, muchas personas ocupan el teléfono, es muy importante. Sin embargo, la importancia del idioma griego no es la cantidad de personas que utilizan este idioma, tampoco es porque esta clase de griego, en el caso del griego bíblico, ya no se habla, es una lengua muerta, por decirlo así. Tampoco el idioma griego se utiliza como un medio de comunicación. Hoy en día nosotros no vamos a escribir una carta en el idioma griego para podernos comunicar, tampoco vamos a utilizar el griego para poder escribir. La importancia del griego no radica en cuántas personas utilizan el idioma, tampoco radica en que el griego se utilice como un medio de comunicación. Ahora quiero preguntarles a ustedes por qué creen que el idioma original, bueno, el idioma griego es muy importante. Porque el idioma griego es el idioma original en que fue escrito todo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos la Biblia, hoy en el español, muchas veces omitimos de que la Biblia no fue escrita en el español. De hecho, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes del libro de Daniel fueron escritas en arameo. Pero todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que fue el idioma que se hablaba cuando el Señor Jesús nació. Estaba bajo el Imperio Romano, pero resulta de que el Imperio Romano había como gobernado al Imperio de Grecia. Por lo tanto, mucha de la cultura griega se pegó con la cultura romana, lo que hoy llamamos la cultura greco-romana, porque tiene algunas raíces griegas, a pesar de que Roma era el imperio de ese entonces. Entonces, hermanos, quiero que pongamos un poquito de cuidado en esto, porque al final voy a dejar una sección de preguntas, somos pocos, pero voy a dejar una sección de preguntas para que si ustedes tienen una duda acerca de lo que hoy nosotros vamos a abordar, como lo es este tema, ustedes la puedan hacer. Y pues si no hay preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes. Así que voy a pedirles que pongamos un poquito de atención. El griego en el cual fue escrita la Biblia fue llamado o fue conocido como el griego koiné, que era un dialecto común. O sea, el idioma griego en el que fue escrito la Biblia no es el mismo idioma griego clásico, sino que es un poco diferente y se le denomina como griego koiné, que quiere decir común. Entonces, por aquí nosotros tenemos el alfabeto griego. No sé si ustedes ya tenían alguna idea de cómo eran las letras en el griego. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí tenemos la letra A, por ejemplo, que ustedes notan que tiene una similitud con la letra A del español. También aquí nosotros tenemos la beta, que es una letra B, o como se le dice por ahí, ¿verdad? La B de burro. Es la letra B, es muy similar. Pero ya cuando llegamos a la letra gamma, ya las figuras cambian un poquito. Esa letra es una letra G. Por allá tenemos la letra delta, que es una D, la D de dado, por decirlo así. Tenemos la letra épsilon, que es una letra E. Igual, la letra es muy similar a nuestra E de nuestro idioma. Luego tenemos la letra Z.
Y ustedes dirán, bueno, hermano, esa es una Z. Bueno, en realidad esta letra no es una Z, sino que es una letra DS. Es como cuando nosotros decimos Edson. Entonces también tenemos la letra ETA, aquí a la par, que parece una H y una N, pero no es una H ni una N, sino que es una letra E. También tenemos aquí la letra Teta, y esa no es una O, esa sí es una Z. Aquí tenemos la iota, que es la I en nuestro idioma, la kappa, que es una K, la lambda, que es una L, la letra Nu, que es una M, la letra Nu, que es una N, la letra Psi, que es una X, y así sucesivamente nosotros tenemos todas las letras en el idioma griego. Tenemos la Omicron, la Pi, que es una letra P, y ustedes, ¿sí o no? A eso quería llegar cuando terminara, pero el hermano se me adelantó. Es por eso que nosotros cuando leemos en el libro de Apocalipsis aquella expresión yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, está haciendo referencia a la primera letra del alfabeto griego y a la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. También ustedes tal vez ya habían visto este signo, ¿no? En matemáticas. Ese es el signo pi, 3.1416, si no estoy mal. Entonces, ese símbolo es del alfabeto griego, esa es una letra P, y aquí tenemos la Rho, que parece P, pero no es P, sino que es una R. Luego tenemos la sigma, que tenemos tres letras, que es una forma de escribir la letra S. Luego tenemos la tau, que es una T, la upsilon, un poco complicado decir esa letra, la upsilon, porque es como una forma de decir una U y una I, pero se puede leer como una letra U. Luego tenemos la letra Pi, que esa letra Pi es una letra F. Tenemos la Chi, bueno, Chi dice ahí, pero es una letra Chi, que es una J, y tenemos la Psi. La letra Psi en realidad son dos letras, la P y la S, como cuando nosotros decimos psicología. De hecho, esta letra es el símbolo de la rama de la psicología. Y luego pues tenemos la última letra, que es la omega. No vengo a darles una clase de gramática, sino que pues, vengo a hablarles acerca del idioma. Tal vez ustedes se pregunten, bueno hermano, pero si el idioma griego ya no se habla, ya no se escribe, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos leer? Bueno, de hecho hay plataformas que nos facilitan el poder leer este idioma, a pesar de que nosotros no estemos estudiando teología o no estemos estudiando ese idioma. Hay, por ejemplo, estas tres plataformas que las puse aquí. Por ejemplo, esta plataforma que se llama Logos Calogos, otra plataforma que se llama Bible Book y otra que se llama Biblia Todo. Ahí nosotros podemos acceder a la Biblia tanto en hebreo como en griego para poder comprender o poder leer y ver algunos significados de algunas palabras en su idioma original. Ahora, algo de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es qué beneficio yo tengo al estudiar el griego bíblico. Y una de las cosas principales de eso, uno de los beneficios, es que nosotros vamos a tener acceso al idioma original, al texto original en que fue escrita la Biblia. Hoy en día encontramos muchas versiones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el pastor, si ustedes notaron, hay unas siglas o unas sílabas que nosotros encontramos en la presentación que tuvo el pastor, y son las diferentes versiones que hay en la Biblia. Por ejemplo, solo la Reina Valera tiene varias versiones, para la Reina Valera del 1909, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 95, la Reina Valera contemporánea, la siglo XXI, la siglo 2000. Está la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la versión que habla hoy, un sinfín de versiones. Hay tantas versiones que muchas veces, entre tantas versiones que hay, se pierde la esencia de lo que el escritor quiso dar a entender. Por ejemplo, en El Salvador, en una parte, bueno, de donde yo soy, no sé si aquí le dicen huacal, lo que uno usa para agarrar agua. No sé si le dicen acá, ¿sí? Taza. Vaya, aquí tenemos ya algo bien interesante. Ya saben que es huacal, pero aquí le dicen taza. Allá en El Salvador, de donde yo vengo, al huacal le decimos huacal. Pero resulta que por el lado donde es la familia de mi esposa,
paila. Y si a mí me dicen, hermano, tráigame una paila, yo le voy a llevar como un platito donde se pone la tacita del café o de la leche o del té. Bueno, imagínense, en Nicaragua es una olla. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Sí? Imagínense, ven cómo a veces una palabra puede tener distintos significados y tal vez en otra cultura no signifique nada. Entonces, en el idioma, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos diferentes versiones. Entonces, no hay nada mejor como ir al texto original para ver qué era lo que decía. De hecho, otra de las cosas es que nos permite comprender matices que se pierden en la traducción. Ok, aparte de todo eso, cuando nosotros vamos al idioma griego, no solamente vemos que es un idioma, no es solamente que eso es un idioma, sino que también es un vehículo cultural. ¿Cómo así? Cuando nosotros leemos el idioma original, nos vamos a dar cuenta de que encontramos muchas ideas y conceptos del pensamiento greco-romano, como les mencionaba al principio. Hay mucha cultura griega que se mezcló durante el Imperio Romano. Entonces, hay mucha cultura greco-romana en el Nuevo Testamento, porque fue el idioma en el que fue escrito. Aquí decía también que nos ayuda a comprender el idioma griego, ayuda a situar los textos en su contexto, tanto histórico como a la misma vez el contexto cultural. Esos son algunos de los beneficios que nosotros podemos obtener al leer el idioma griego. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a lo que hemos venido, porque yo he venido a poderles mostrar algunos ejemplos con la Biblia para que nosotros nos demos importancia de cómo a veces se pierde la esencia de lo que el escritor quiso dar a entender. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a leer un texto. Lo encontramos en la carta de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, en el versículo 1. Romanos capítulo 1, en el versículo 1. Antes que nada quiero preguntar si ustedes tienen alguna de estas dos versiones, la Nueva Traducción Viviente o la Biblia del Jubileo. No, vamos a leer Romanos capítulo 1 en el versículo 1. Bueno, quisiera que uno de ustedes me lo leyera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, los demás creo que me dijeron que no tenían esa versión, pero quisiera saber si en alguna de las otras versiones que ustedes tienen ahí en sus manos dice diferente. Hermana, ¿cómo dicen la suya? Lo mismo. Bueno, quizás es muy común que nosotros utilicemos la Reina Valera 95. Entonces, esto es muy interesante porque aquí tenemos la frase en el idioma original que dice Paulos Doulos Jesus Christus. Así se lee en griego. Entonces, es interesante que cuando nosotros lo buscamos en nuestra Biblia lo encontramos así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Allí nosotros encontramos esta palabra, la palabra doulos, que en nuestras traducciones dice siervo. Pero saben que la palabra doulos aquí se traduce como siervo, pero su significado literal es la palabra esclavo, no es la palabra siervo. Ahora vamos a ver algunos puntos y cómo es que se pierde la esencia del texto. Porque Pablo bien hubiese dicho, bueno, yo voy a escribir aquí en la carta de Romanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado o apartado para el evangelio, omitiendo esa palabra doulos. Pero saben, cuando Pablo quiso escribir o quiso describir ese texto en Romanos capítulo 1, está adoptando intencionalmente esa palabra. La vez pasada yo les comentaba en el sermón que en la antigüedad era muy normal que las personas fueran a comprar un esclavo. Ustedes podían ir aquí a la tienda de enfrente, ahí en la esquina, y podían ir a preguntar, buenas, ¿tiene esclavo? Sí, tenemos. Ah, bueno, voy a querer uno. Vaya, ¿de qué precio lo quiere? ¿De qué tamaño lo quiere? ¿De qué edad lo quiere?
de qué color lo quiere. Era muy normal que la gente fuera a comprar esclavos. Y en la cultura de aquel entonces era muy normal este tipo de compras. Entonces, la persona iba, pagaba una cantidad de dinero y ya se podía decir, puede sonar un poquito feo, pero era así. Y podíamos decir que esa persona ya era un objeto de la persona que lo compraba, ya era dueño de esa persona. Entonces, pasa lo mismo cuando nosotros leemos aquí. El apóstol Pablo, cuando dice Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo está diciendo, yo soy de Cristo, porque Cristo me compró por un precio. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo que pertenece a Jehová, porque Pablo bien hubiese podido omitir esa palabra, y tal vez, muy probablemente en las traducciones lo traduce de esa forma, porque a veces los traductores a veces intentan poner una palabra que nosotros podamos entender, tal vez para que no se pueda escuchar tan feo. Hoy en día van habiendo muchas traducciones que ya van cambiando bastante el significado de las palabras, y entonces lo que ocurre es que muchas veces se pierde el mensaje central de lo que quería dar a conocer el escritor. También vemos la sumisión voluntaria de Pablo. A pesar de que en aquel entonces, bueno, curiosamente, esa palabra dulos también nosotros la encontramos en Mateo 24, cuando Jesús habla acerca de aquel siervo fiel y prudente. Había uno que hacía las cosas sin que su señor lo estaba viendo, y ese iba a obtener una recompensa. Pero había otro que como que pensaba que su señor ya no iba a regresar, y dice que hacía lo malo. Entonces, esa misma connotación Pablo la utiliza aquí. Y el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo de forma voluntaria estoy siendo o sirviendo a mi Dios. Entonces también nosotros aquí encontramos que había un cierto grado de identidad. Pablo no se sentía humillado de él decir yo soy esclavo. De hecho, él se sentía orgulloso de que Dios fuera su amo. Y hoy es como nosotros deberíamos de tener ese concepto como lo tenía el apóstol Pablo, de reconocer quién es nuestro amo. ¿Y quién no va a querer ser parte o ser que nuestro Dios sea nuestro amo? De hecho, en aquella cultura, había muchas personas que se daban a ser esclavos. ¿Por qué? Porque su pobreza era extrema. Entonces ellos decían, pues en vez de andar pidiendo, en vez de andar dando lástima, yo me voy a dar como esclavo. Y llegaban a las personas, vengo a venderme como esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo, la persona que lo compraba, él tenía el deber a darle comida, a darle vestimenta, y a darle un lugar donde él pudiera dormir. Entonces eso era mucho mejor que andar en la calle pidiendo limosnas y dando lástimas. Y en este caso el apóstol Pablo reconoce la calidad de amo que está teniendo. Entonces no es lo mismo cuando nosotros vamos al texto original y vemos que dice Pablo, siervo de Jesucristo, a que digamos Pablo, esclavo de Jesucristo. Vemos cómo hay un poco de contexto cultural en una sola palabra y cómo nosotros lo podemos desglosar para llegar a ver qué era lo que quería dar a conocer el apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí tenemos otra palabra que es hamartía. Y hamartía, su significado en el idioma bíblico es la palabra pecado. ¿Saben que para la cultura grecorromana la palabra pecado no tenía ninguna connotación? Sino que el significado para ellos era errar al blanco. Es fallar, dice el hermano. Es como cuando nosotros vamos a jugar tiro al blanco. Nosotros venimos, jalamos la flecha, no le di al centro, erré al blanco. La palabra hamartía tenía una connotación a errar al blanco, o se podía traducir como hierro. Entonces, en el Nuevo Testamento ya tiene otra connotación. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3 en el versículo 23. Romanos capítulo 3 en el versículo 23. Romanos capítulo 3 en el versículo 23 dice, por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron. Me perdí aquí. Y están destituidos de la gloria de Dios.
ese pecado también nos afectó a nosotros, afectó a toda la raza humana. Entonces, triste y lamentablemente dice el texto, y lo dice claramente, que todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Triste y lamentablemente, la palabra pecado tiene un significado horroroso en el Nuevo Testamento. Pero podemos hablar también de algo positivo, no solamente hablar de algo negativo. Ahora es el momento de prestar atención a la cura del pecado. Consideremos ciertas palabras que Jesús dijo y que son la solución para nuestro pecado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, en el versículo 21, dice el texto: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo le van a poner? Su nombre. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nosotros encontramos la solución a lo horroroso que tiene el pecado. Y esto es bien interesante porque no hay otro libro como el Nuevo Testamento que tenga un significado tan horroroso de la palabra pecado. Pero a la misma vez nosotros en ese mismo libro que está escrito en griego, o sea, el Nuevo Testamento, no encontramos tampoco una seguridad tan absoluta para el perdón de los pecados o el remedio del pecado. Y eso es muy interesante. Y finalmente yo quiero hablar acerca de la palabra parusia. Y la palabra parusia a veces se puede prestar, y este es uno de los ejemplos de los cuales pueden haber varios, en los cuales muchas veces cuando se traduce una palabra también se puede llegar a un error teológico o a yo poder malentender o malinterpretar un texto. Por ejemplo, la palabra parusia literalmente significa, ¿cómo dice ahí? Presencia o venida. Hay un texto que nosotros muchas veces lo ocupamos en la fe de Jesús y quiero que me acompañen a leer. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, donde nosotros allí encontramos la palabra parusia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 14 y 15. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 14 y 15. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta ¿qué? Hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen. Curiosamente, nuestras versiones lo traducen bien, pero hay ciertas versiones que cambian esa palabra. ¿Y saben cuál ocupa? La palabra presencia. Y también ustedes dirán: bueno, hermano, pero ¿y esto qué tiene que ver? Porque yo me voy a equivocar si dice presencia o dice venir. Saben que muchas veces algunos textos o algunas traducciones, mejor dicho, se prestan para poder hacer algunas doctrinas. Saben que algunos piensan, me imagino que ya lo han escuchado, de que la venida del Señor no va a ser física. De hecho, esta palabra parusia en la cultura greco-romana se utilizaba para hacer referencia cuando una persona importante iba a llegar a un lugar. Por ejemplo, un rey o un gobernador. Pero ese rey iba a visitar ese lugar de una forma física, no en presencia, o iba a mandar una carta, no. El mismo rey o el mismo gobernador iba a llegar a ese lugar. Entonces, esta palabra parusia lo que nos está dando a entender en el Nuevo Testamento es la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero de una manera, de una presencia física, de una manera visible y de una forma audible. Entonces, muchas veces algunas traducciones, por poner este un ejemplo, se prestan para poder malinterpretar las escrituras. Ahí pues lo que les comentaba, a veces crea confusión porque es traducido como presencia. En algunas traducciones o interpretaciones el término parusia podría referirse simplemente a la presencia de Cristo en el mundo a través del Espíritu Santo, pero en el contexto bíblico se usa esta directamente, su uso está directamente relacionado
Así que, mis queridos hermanos, para poder hacer una recapitulación de lo que hemos hablado hoy en esta tarde, es que el idioma original de la Biblia nos permite poder indagar un poquito más y no poner nuestro punto de vista en lugar del punto de vista que quiso dar el escritor. A eso se le llama exégesis, cuando nosotros ponemos nuestro punto de vista y no lo que el escritor quiso dar a entender. Y lo que nosotros, bueno, que para comentarles también, ¿saben cuál es el método que utiliza nuestra iglesia para poder interpretar la escritura? Y bueno, también las profecías. Histórico, pero lleva otra palabra. La Biblia utiliza, la iglesia utiliza el método histórico-gramatical. Histórico-gramatical. ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia es ir al texto original para ver qué es lo que dice en su idioma original. Así que la iglesia utiliza este método. Vamos a dejar una sección de preguntas por si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado, y a medida que yo pueda, pues voy a intentar responderles. Así que, hermanos, ¿tendrán alguna pregunta? Bueno, los hermanos ya no pudieron escuchar todo lo que hablamos. Sí, no, Cuando se hizo las primeras traducciones, nosotros tenemos la de Reina Valera, por los dos hermanos ahí que en su momento sacaron el rato para hacer la traducción, y ellos, al hacer esas traducciones, a algunos versículos les agregaron su punto de vista y agregaron palabras como tiempo, que le daban su perspectiva de final del tormento, y así muchas palabras. Y todo eso viene con relación precisamente a lo que es las traducciones y que palabras que tenían varios significados. ¿Cierto? sí, de hecho, con referencia a la palabra infierno, hay muchas palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que son extraídas o traducidas que vienen ya desde el idioma griego, perdón, del idioma hebreo. Y por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra infierno o la palabra Hades, está haciendo referencia, bueno, nada más lo entendían en la cultura de Palestina, porque allí había un lugar llamado Valle de Hinnom, donde se utilizaba como basurero, donde el fuego siempre estaba prendido. Entonces, debido a eso, tomaron eso los escritores, ese término, y lo utilizaron. Triste y lamentablemente hoy se malinterpreta como que el infierno va a ser un lugar donde nosotros nos vamos a estar quemando eternamente. Sí, pero sí tiene que ver eso con eso. Yo tengo ahí, digamos, esa es una pregunta, no sé si el país de iglesia ahorita lo utilizan, ¿es el mismo idioma o es el mismo alfabeto o lo han cambiado? No, el idioma griego, koiné, que es el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, fue nada más del año 303 antes de Cristo al idioma 300, perdón, del idioma 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Y como les explicaba desde un principio, esta lengua ya no se habla, ya no se escribe, y nada más hoy se estudia este idioma por el simple hecho de que fue el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. De hecho, no sé si ustedes han escuchado acerca de la versión Septuaginta. Fue el primer escrito de la Biblia traducido del hebreo al griego. La primera
Pero hay muchas palabras, bueno, de hecho hay léxicos, que los léxicos son como un tipo de diccionario, donde nosotros encontramos el significado de algunas palabras. Entonces, hay muchos léxicos donde nosotros encontramos la definición de muchas palabras del Nuevo Testamento. Resulta que los léxicos o los diccionarios que se hicieron para poder entender algunas palabras del Nuevo Testamento, los escritores tomaron muchas, no sé si se le llaman, creo que son obras, no sé si serían novelas, pero toman esos escritos, dicen obras helenísticas, toman esas obras y ellos analizan en qué contexto ellos dijeron esa palabra. Hay palabras que obviamente solamente las encontramos en el Nuevo Testamento. Hay otras palabras que son traducciones del hebreo, del griego. Entonces, pero lo que hacen es que estudian la cultura de ese entonces. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Jesús se hablaban tres lenguas, no solamente se hablaba el griego. Cuando nosotros leemos en la Biblia aquel texto que dice que a Jesús lo colgaron y pusieron un letrero, ¿estaba escrito en qué? Arameo, griego y en latín. ¿Por qué? Porque el latín era el que hablaban los romanos, el griego era el que hablaban las personas comunes de ese entonces, y el arameo, que es el hebreo que hablaban los judíos, aunque ya no era creo que no era un hebreo ya, era un hebreo un poco diferente. Era mezclado porque ese arameo ellos lo adquirieron cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces ya el hebreo original que se habló antes del exilio ya no es igual al que se habló después del exilio, porque ya iba mezclado. Exactamente. De hecho el griego de por sí no era una lengua, sino que más era un dialecto. Sí, hermano. Antes de que hable, porque es que entró cuando de pronto nosotros antes, acuérdense que la Biblia decía, abajo la asterisco, aquí equivale a esta hora. Y esa era nuestra arma de ser feas. Ni siquiera quieren decir que es el sábado. Lo ponen aquí abajo los convidos. Ahora después de la iglesia adventista empezó a hacer Biblias. Y ahora ponen sábado. Vienen comentarios, vienen con, bueno, de todo. Pero ahora no son adventistas. Hay otras iglesias que también lo están haciendo. Y cuando agarran esas versiones, ya no dice sábado, ya dice domingo. Y ahí se domingo, y así con un montón de textos que nosotros comprendemos, lo leemos en la 1960 de una forma. Ahora ya las otras traducciones y las denominaciones que están sacando Biblias las acomodan para su versión. Por ejemplo, uno muy típico, ustedes han visto que los testigos de Jehová andan su Biblia, pero ahí andan como 4 Biblias diferentes y se sacan la Biblia en diferentes versiones con diferentes textos y diferentes cosas, y la de ellos ya está acomodadísima para que usted, con versículos, como por ejemplo de que Jesús es Dios, con la de ellos ya usted no les puede compartir eso, porque está acomodada a lo que ellos. Entonces, las traducciones desde el principio han venido y el enemigo está o ha intentado torcer la verdad, desviar la verdad para que el mensaje final nos llegue igual como lo mencionaba antes. Y aquí es donde nosotros tenemos la gran labor de mantener siempre en algo la verdad. Solamente algo, denme un minuto. Bueno, no quisiera que sonara como contradictorio lo que dijo el hermano, pero la iglesia adventista no saca Biblias. La iglesia adventista, tal vez alguna versión, bueno, hay sociedades bíblicas que hacen sus traducciones. Entonces viene la iglesia y toma una de esas traducciones, no para que sea a nuestro favor, porque son sociedades bíblicas que no son adventistas, sino que son personas adineradas que tienen cómo poder traducir la Biblia y pagan a los traductores. Entonces
pero a veces lo que buscan los traductores es que pueda ser un idioma más entendible. Por ejemplo, a nosotros nos están enseñando de que hay mucho lenguaje ambiguo en la escritura. Por ejemplo, nosotros no usamos este término desierto